nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios poderoso? ¿Cuántos creemos que el Dios que hizo milagros en Galilea está aquí en medio nuestro, hermanos? ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de nuestro Dios, amados hermanos. Me siento contenta que el Señor nos tiene reunidos juntamente con todos vosotros para darle la gloria y la honra a ese Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Dios bendiga al pueblo que se ha hecho presente. Dios bendiga a mi hermano que está... Dios bendiga a mi hermano Alex Quintanilla, que está haciendo este hermoso evento. Que sea nuestro Señor ayudándonos, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros somos pequeños, amados hermanos, pero Dios es grande. Aleluya. Gloria a Dios. Así Dios bendiga a cada uno de los familiares que están mirando este hermoso evento. Que sea Dios bendiciéndoles en gran manera. Mi madre, mi familia, Estados Unidos, a cada uno de los que están ahorita conectados, que el Señor les bendiga. Así, amados hermanos, yo quiero cantar una alabanza antes de empezar, hermanos, a relatar ese testimonio, hermanos, que marcó bastante mi vida, pero que ahora solamente es un mal recuerdo, porque la sangre de Cristo me libertó y ahora soy libre para la gloria y honra de su nombre. Aleluya. Bendito sea Dios. Tiene para pista. ¿Sí? Gloria a Dios. Quiero decirles, hermanos, que cuando el Señor me transformó, muchos amigos me preguntaban que qué me hizo cambiar de pensamientos. Y yo le dije, no fui yo, fue el poder de Dios cambiando mi vida. Gloria a Dios. Ajá. El cable. Hermana Reina, en la cartera está el cable. Gloria a Dios. Así, hermanos, con esta alabanza, yo me identifico mucho con esta alabanza, amados hermanos, cuando mis amigos me preguntaban, ¿qué te hizo cambiar? Y yo les dije, el poder de Dios me hizo cambiar. Porque mis pensamientos, hermanos, nunca pensé que yo estaría en un lugar en donde me encuentro ahora. Gloria a Dios. Pero dice su palabra, tus pensamientos no son vuestros pensamientos. Aleluya. Y así, hermanos, quiero decirles que fueron 42 años viviendo en tinieblas. Tengo 3 años en la obra, para la gloria de Dios. No soy soy nueva en la obra. Soy chiquita, no tengo quizás ni palabras como podernos expresar, pero sí lo que sí tengo es un Dios que todo lo puede. Es un Dios poderoso que me hizo libre, me sacó del lodo cenagoso a su luz admirable. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y aquí hay amigos que necesitan saber que el poder de Dios es grande para libertarle de cualquier problema que sea. Dios bendiga a los amigos que nos honran con su presencia. Esperamos que esta palabra pueda llegar a sus corazones y puedan echar mano a la vida eterna. La palabra de nuestro Dios lo dice en Malaquías, que hay un lago de fuego
en donde todo aquel rebelde que no quiso nada con el Señor, dice su palabra que ese lugar está preparado para todo aquel soberbio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es triste y es duro, pero es la realidad. Bendito sea Dios. Así voy a cantar una alabanza para empezar a relatar lo que ha sido mi vida pasada. Búsqueme la alabanza que dice cara a cara. Bendito el nombre de nuestro Dios. Si Dios bendiga a los pastores que están presentes y cada uno de los que estamos gozándonos en esta hermosa noche. Nos vamos a gozar en la presencia de nuestro Dios. El Señor va a romper esas cadenas. Porque sabemos que nosotros no estamos solos. Tenemos un Dios que todo lo puede. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. No suena. Dele volumen al teléfono. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es grande y poderoso. Así me preguntaban los amigos. Hoy me pregunta la gente, ¿qué ha pasado? Porque me ven diferente. He cambiado, me creí dueña del mundo en mi ignorancia. Yo estaba ciega, pues de todos me burlaba. Me creí dueña del mundo en mi ignorancia. Yo estaba ciega, pues de todos me burlaba. Pero hoy muchos amigos me han preguntado, dime quién ha hecho ese milagro. Les contesto alegremente y sin problema que Jesús hoy ha roto mis cadenas, me ha tomado como hija entre sus brazos y mis pecados todos fueron perdonados. Me ha tomado como hija entre sus brazos y mis pecados todos fueron perdonados. Si Jesús hoy ha hecho esto conmigo, yo estoy segura que lo puede hacer contigo. No hay pecado que Jesús no te perdone. Él es experto sanando corazones. Si hoy Jesús toca tu puerta, da
dale entrada, para que un día puedas verlo cara a cara. Si hoy Jesús toca tu puerta, dale entrada, para que un día puedas verlo cara a cara. Bendito sea nuestro Dios. Si el Señor toca tu corazón en esta noche, amado amigo, ábrele tu corazón y entrégaselo a nuestro Señor. Si Jesús hoy ha hecho esto conmigo, yo estoy segura que lo puede hacer contigo. No hay pecado que Jesús no te perdone. Él es experto sanando corazones. Si hoy Jesús toca tu puerta, dale entrada, para que un día puedas verlo cara a cara. Si hoy Jesús toca tu puerta, dale entrada, para que un día puedas verlo cara a cara, cara a cara, cara a cara. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Así, hermanos, quiero empezar con este testimonio, pero quiero que leamos una porción bíblica en el libro de Efesios, capítulo 2, del 1 en adelante. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Me dice un amén cuando lo tenga listo, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Leemos la palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, bendito Dios, aleluya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y así, hermanos, hemos leído esta porción y la palabra nos dice que
nos dio vida cuando andábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y así era yo, hermanos. Yo antes, en aquel tiempo, andaba muerta en delitos y pecados. Mi nombre es Marlene Araniva. Me congrego en la Iglesia Apóstoles y Profetas La Voz de Dios, donde ahí el Señor me llamó, donde fui rescatada por mi Señor Jesucristo. Un 9 de septiembre, apenas este 9 de septiembre que pasó, cumplí los 3 años, para la gloria y honra de Dios. 42 años en el mundo perdida y 3 años en el Evangelio. 45. Toda la juventud la viví en el mundo. Pero lo bueno es que Dios me ayudó y me libertó. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con este testimonio. Recuerdo que desde que tenía uso de razón, amados hermanos, siempre me enfocaba en lo que era los juguetitos de niño varón, todo lo que era varoncito. Me gustaba jugar con los carritos, me gustaba jugar con trompos, me gustaba jugar con canicas y siempre estuve enfocada en lo que era varón. Y pienso, hermanos, que cuando uno ya empieza a recordarse, me recuerdo yo de cómo empezó esto. Yo pienso que tenía de más o menos como 6 años a 7 añitos. Y en ese tiempo, hermano, yo no podía, ¿cómo le digo?, discernir lo que estaba pasando. Yo pensaba que eso era algo normal, que así era la vida, que una niña podía jugar con carritos y todo eso. Así pensé yo. Pero a medida fui creciendo, me fui dando cuenta que llevaba un espíritu equivocado dentro de mí. Y fue así como empecé a darme cuenta que el enemigo había atrapado mi mente y le había metido un espíritu de mentira, haciéndome creer que yo era varoncito. Y así pasé, siempre jugando con los niños. Recuerdo, hermanos, que somos tres hembras y un varoncito de mi mamá. Por problemas personales, mi madre se tuvo que separar de mi padre y mi mamá se fue, hermanos, de la casa, se separó del hogar y llegamos, hermanos, a un lugar. Mi mamá salió de brazos cruzados y salió con sus 3 hijas y una en el estómago. Pero Dios nunca desampara a sus hijos. Dice su palabra que Él hace salir el sol para buenos y malos. Y mi madre pues no conocía en ese tiempo de Dios, pero siempre el Señor pone personas a nuestro lado para ayudarnos. Recuerdo que mi madre llegó a un lugar, hermanos, yo no recuerdo el lugar donde ella llegó, pero así por lo que ella me ha comentado, pues llegó a un cierto lugar en donde encontró a una señora. Esa señora, me imagino yo que mi mamá le contó la situación que estaba pasando, que no pudo vivir bien con mi padre y pues tuvo que abandonar el hogar. Me imagino que se han de haber puesto a platicar y la señora le brindó apoyo en su casa. Ahí llegamos, hermanos, esa señora tenía 3 hijos, 2 varones y una hembra. Y estábamos del mismo tamaño, todos éramos niños. Entonces mi mamá llevaba a sus 3 hijas y el varoncito en el estómago y la señora con sus 3 hijos también, 2 varones y una hembra. Quiero decirles, amados hermanos, que esa señora y mi mamá
se llegaron a acoplar tanto, pudieron acoplarse, se llegaron a mirar como si fueran hermanas, se quisieron bastante. Y ahí mi mamá con esa señora permaneció bastante tiempo. Gracias al Señor, la señora la apoyó y nos cuidaron. Crecimos los niños de ella y mis hermanas, crecimos como hermanos, ¿sí? Y recuerdo, hermanos, que ahí jugábamos, en esa casita, una casita bien humilde, pero ahí jugábamos sus hijos y nosotros. Quiero decirles, amados hermanos, que en aquel tiempo yo sé que los que tienen bastantes añitos, ya que pasan de los 50, recuerdan que en aquel tiempo había, los trabajos eran en el campo, que se dedicaba a las cortas de algodón, de café y todo eso. Mi mamá y esa señora, hermanos, se dedicaban al campo, a trabajar en el campo, y los más grandecitos quedaban al cuidado de los más pequeños. Así nosotros, hermanos, ellos trabajaban y nosotros quedábamos solos en la casa. Y como le digo, los más grandecitos quedaban al cuidado de los más pequeños. Pero como todos nosotros, como todo niño, siempre hay problemas entre niños, se pelea uno y así. Yo recuerdo que un día nos habíamos peleado, los niños, mi mamá y la señora se dedicaron al trabajo, se fueron a trabajar ese día y nosotros nos quedamos en la casa solos. Los niños, había un río, hermanos, que siempre nosotros los niños, cuando éramos niños, siempre nos gustaba andar en eso de la chapaleada de agua. Y yo recuerdo, hermanos, que los niños se habían ido todos para ese lugar y yo me quedé sola, completamente sola en la casa. Hasta ese momento yo estaba bien de mi mente. Recuerdo, hermanos, que cuando yo me quedé sola en la casa, empecé, hermanos, a caminar adentro de la casa y me metí a un cuarto. Y cuando yo me metí al cuarto, yo miré un espejo bastante grande. Y cuando yo le platico a mi mamá esto, y cuando ella me escucha y me dice, hija, pero yo no sé qué espejo tú miraste, porque en esa casa no había ningún espejo. Entonces, y le digo, mami, pero sí, yo miré ese espejo. Me dice, pues no sé, quizás era el diablo ya obrando, porque no había espejo en esa casa. Pero bueno, hermanos, yo caminé al cuarto, a un pequeño cuarto humilde que tenía esa casita, y miré un espejo, hermanos, bastante alto. Y yo recuerdo, hermanos, que yo me paré frente de ese espejo y yo andaba vestidita de niña. Cuando yo estaba mirando así de frente de ese espejo, algo como que una voz me llamaba y como que empezó a dirigir mi mente y me decía, mira para este lado. Y yo volteé a ver así para un lado y miré así como un colgadero de ropa. En ese colgadero de ropa yo miré una camisita, un pantalón, un sombrerito y miré unos zapatitos. Entonces yo recuerdo, hermanos, que ahí yo agarré esa ropa y empecé a quitarme mi ropita de niña. Empecé a quitarme mi ropita de niña y empecé a cambiarme la ropa de niño varón. Entonces, cuando yo me cambié de ropa, empecé a caminar nuevamente para el espejo y miré la figura de un niño varoncito. Y yo me acuerdo que cuando yo miré la figura del niño varoncito, dije yo, qué bonito se mira el niño. Y dije yo, me gusta, qué bonito. Y fíjese, hermano, que este testimonio lo di hace poco, pero no había tiempo, no pude esclarecer todo lo que yo quería hablar. Pero yo creo que aquí vamos a tener un poquito más de tiempo. Y fíjese que yo empecé a caminar, hermanos, a verme al frente de ese espejo. Y me miré, me gustó como yo me miraba. Y de ahí yo recuerdo, hermanos, que anduve así caminando, así salí para afuera, caminé un buen ratito con la ropa, pero también sabía que ya mi familia, mi madre y todos iban a llegar y empecé a quitarme la ropa de nuevo y me volví a poner la ropa de niña.
pero yo siento que de ahí empezó la trayectoria de mi vida, porque Dios de ahí, recuerdo, hermanos, que empecé a sentir atracción por todo lo que era varón, de todo lo que era cosita de varón. Y así, hermanos, yo pasé bastante tiempo con esa mentalidad y empecé, hermanos, a crecer y ya me sentía diferente. A mí no me llamaba la atención nada de lo que era niña, hembra. Y empecé ya empecé a entrar a la adolescencia. Quiero decirles que por falta de trabajo, ahí donde mi mamá y la señora vivían, mi mamá y esa señora se tuvieron que separar y llegamos a un lugar donde estamos viviendo ahora, que se llama Cantón Melara, donde vivimos. Ahí llegamos, yo ya estaba jovencita, ya tenía como de 13 a 14 años. Ahí empecé, hermanos, empezó el calvario de mi vida. Ahí empecé a sufrir las burlas porque se me notaba, hermanos, a lo largo, se me notaba que yo tenía preferencia sexual. Entonces los niños varoncitos empezaban a burlarse. Mi mamá empezó a enterarse que yo tenía pensamientos erróneos y empezaron los regaños, empezaron las burlas, empezaron los niños a burlarse de mí en la escuela y quiero decirles que con dificultades y con pobreza, hermanos, así mi madre me puso a la escuela, pero quiero decirles, hermanos, que yo no soporté estar dentro de la escuela porque a mí me daba vergüenza usar faldas, me daba vergüenza usar todo lo que era ropa de niña. Entonces yo lo que hacía, hermanos, era de que yo salía vestida de la casa y llegaba, hermanos, antes de llegar a la escuela había un pozo que estaba vacío, pero estaba hondo. Y tenía así como escalitas para abajo. Yo creo que lo ocupaban para guardar miel para las vacas, porque estaba cerca de un corral. Y en ese pozo yo me acuerdo que ahí, hermanos, me quedaba encerrada hasta que se llegaba la hora de salida de la escuela. Cuando yo salía de ahí, yo ya llegaba a la casa y yo le hacía creer a mi mamá que yo iba de la escuela. Pero no, yo por tal de que no me miraran con esa ropa de niña, yo me quedaba con tiempo. Ajá, cerca de 3, 4 horas ahí esperando que salieran los niños de la escuela. Cuando yo empecé a mirar que los niños ya venían, yo salía del pozo. Y todo era, hermanos, por no usar la ropita de niña. Entonces, recuerdo, hermanos, que el maestro le dice a mi mamá, me dijo a mí, ¿por qué no vienes a la escuela? Y le digo, no, es que he estado enferma. Yo siempre les mentía a los maestros. Y a mi mamá pues llegaba y le decía, me decía, ¿qué te dejaron de tareas? Yo siempre me rebuscaba con los compañeros, ¿qué te dejaron? Y yo a modo pues de engañar a mi madre, y engañaba a mi madre y engañaba al maestro. Entonces, así, hermanos, esa vida de martirio, pero así fui creciendo y empezó también el problema ya en la escuela, cuando empecé a enamorarme, ya empezó la adolescencia, empecé a sentir los sentimientos ya que me llamaban la atención las niñas. Y yo decía, pero yo, ¿por qué siento esto? Si yo soy niña, decía yo, ¿por qué yo siento esto? Bueno, pero yo lo pensaba, pero no decía, me voy a retirar. O sea que lo sentía, pero estaba queriendo, como quien dice, probar a ver qué sucedía. Entonces, y seguí, hermanos, aquello. Llegó el tiempo en que una niña también llegó a acoplarse a los pensamientos, porque pues siempre el enemigo siempre va a ponerle algo. Entonces, y yo recuerdo que una niña me llamaba la atención de la escuela y empecé yo así como a acercármele a la niña y hubo comunicación y llegamos a enamorarnos tanto con la niña, hermanos, que fue un problema con los padres de ella y con mis papás. Cuando se enteraron, pues fue algo bastante terrible porque pues ellos no esperaban eso de su hija, ni tampoco mi mamá de mí. Pero bueno, nos escondíamos y así, hermanos, pasó la vida.
Así pasó, hermanos, la adolescencia, entre burlas, entre sentimientos, entre tristeza, porque cuando yo me recuerdo, hermanos, que empecé a sentir esos sentimientos feos, empecé a sufrir porque no me gustaba, hermanos, que mi mamá me regañara y pues mi mamá evitó bastante que yo tuviera esos pensamientos, pero como nosotros, con el poder de nosotros, es más, nosotros ni poder tenemos. Entonces nosotros con nuestra propia voluntad no vamos a poder hacer cambiar a la persona. O sea, aquí solamente el poder de Dios es el que puede hacer las cosas. Entonces, y yo recuerdo que mi mamá me aconsejaba cuando empezó a darse cuenta, me decía, hija, mira, tú estás mal, hija, mira, necesito que cambies, hija, incluso mi mamá quiso presentarme un muchacho para que yo pusiera la mirada en ese hombre. Y quiero decirles, hermanos, que yo tuve ese novio, pero yo lo tuve por pura obligación. Entonces, yo cuando ese hombre se me acercaba, yo sentía un asco, sentía coraje, sentía odio hacia el hombre. Yo no soportaba que el hombre me tocara las manos, mucho menos que me fuera a dar un beso. Entonces, y así, hermanos, fue algo tan terrible que usted no tiene idea. Y quiero decirles, hermanos, que entre tanto, pues, tanto sufrimiento, tristeza, porque tener una vida doble es bastante terrible. Duelen las burlas, duelen los regaños, duelen los sentimientos, porque es algo que usted no puede, usted quisiera ser libre para que le aceptaran los pensamientos, pero ¿quién le va a aceptar un pensamiento erróneo? Nadie. Yo creo que a usted no le gustaría tener un hijo gay, una hija lesbiana. Usted siempre le va a poner consejo. Y yo recuerdo, hermanos, que por más que a mí me hablaban y me aconsejaban, yo no entendía. Yo lo único que lo que me daba era tristeza. Y yo decía, yo quisiera morirme porque yo no quiero esta vida. Y cuando yo me enamoré de esa niña, hermanos, quiero decirles que yo sufrí bastante. Sufrí grandemente porque no nos dejaban vernos. Y me mataba, le voy a decir, la pasión, y me mataba todo por ella. Entonces, sufrí bastante. Cuando llegaban esas decepciones, quiero decirles que a temprana edad empecé a tomar. Y mi mamá me decía, lo que hacía ella, hermanas, ella no conocía de Dios. Ella lo que hacía algunas veces me castigaba y eso era más terrible para mi vida. Me castigaba y me aconsejaba. A veces entendía la situación mía y a veces no, a veces se dejaba llevar por la ira y me castigaba. Pero yo, hermanos, después que ella me castigaba, yo sentía una tristeza grande, una decepción, y yo decía, y yo le reclamaba al Señor. Yo le decía, Señor, si tú me hiciste así, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste así? Yo no quiero ser así, Señor. Yo le reclamaba, muchas veces le reclamé al Señor, pero es que el Señor no era, porque el Señor todo lo hace perfecto. El Señor no era, el Señor todo lo que hace, lo hace a la perfección. Entonces, era el enemigo que había atrapado mi vida para arrastrarme a esa vida inmunda. Y quiero decirles, hermanos, que así, hermanos, pasó mi juventud ahí en ese lugar de Melara, así se llama del lugarcito donde yo crecí, donde llegué ahí a tener mi juventud. Y quiero decirles, hermanos, que tuve mi novio para ver si yo podía arreglarme de mis pensamientos. Y yo dije, voy a ver qué se siente tener novio, dije yo, así. Y empecé a tratar con el muchacho. Y pues lo que sentía, pues todo era, haga de cuenta, hermanos, haga de cuenta que era tener el novio era como chachar dos cables y que cuando topan así hacen como un cortocircuito.
Pues algo así sentía yo, hermano, algo tan horrible. Sentía un coraje, un rechazo horrible. Pero bueno, hermanos, así pasé. Llegué a decepcionar tanto a mi madre que no me importó los regaños, no me importaron. Y me fijé en una niña y se la presenté y le dije, mire mami, esta niña va a estar aquí en la casa, le dije. Y la llevé a la casa. Y mi mamá empezó a mirarme y yo, pues yo le conocía su mirada a mi mamá. Y ella, con una mirada así bastante enojada. Pero yo dije, ya le va a pasar, decía yo. Pero no, mi mamá, se molestó bastante y no soportaba a mi mamá ver esa relación dentro de la misma casa. Entonces, habían problemas y más cuando la muchacha me servía de comer, es que ella me atendía como que si yo era un hombre completo. Entonces la muchacha me lavaba la ropa y hacía todo eso y yo me sentía así bien gallito. Yo decía, ay, tengo mujer. Entonces, y quiero decirles, hermanos, que fue una vida bastante amarga, porque cuando mi mamá no aceptó esa relación, empezó a regañarme y yo le decía, mamá, yo soy así, le dije. Y ella, pues, ella trataba la manera, yo creo, de aceptarme, hermanos, pero no podía. Entonces, llegó un tiempo que mi mamá se enojó un día y me dice, o sea, me dice que tú ya no te vas a acercar a la cocina. No, le dije, y para eso tengo mujer, le dije. Y mira, hermana, se enojó tanto mi mamá que me hizo enojar a mí también. Y yo le dije, ¿sabe qué, mamá? Le dije yo, vamos a hablar claro. Yo ya tenía como 15 años. Vamos a hablar claro, mamá, le dije yo. Si usted no me acepta como yo soy, le dije yo, entonces haga de cuenta que yo estoy muerta, le dije, y que yo no vivo. Desde aquí le dije yo, olvídese de mí. En ese momento le dije a la muchacha, agarra las cosas y nos vamos de acá. Y me fui de la casa con la muchacha. Nos fuimos a vivir donde unos tíos aquí por Cara Sucia. Y fíjese, hermanos, que a los 15 días de estar nosotros por allá, llegamos a la casa de la tía. Mi tía, pues, ahí nos atendió, nos dio vivienda y nos dijo, si van a estar aquí, van a trabajar. Y yo le digo, bueno, qué bueno, vamos a trabajar y vamos a estar aquí. Pero bueno, hermanos, quiero decirles que mi mamá no aguantó mucho tiempo de que yo estuviera fuera de la casa y me fue a recoger. Y me dice, hija, dice, no tienes por qué andar en la calle. Me dijo, tienes tu casa. Entonces, cuando yo miré a mi mamá y me dijo que no tenía yo por qué andar en la calle, yo dije, bueno, ya me aceptó. Ajá. Entonces, y bueno, hermanos, quiero decirles que sí, mi mamá desde ese momento ya no se metió en mi vida. Ya no me dijo nada. Lo único que mi mamá hizo ponerle las cosas en las manos al Señor. Y yo hice sufrir tanto a mi madre que usted no tiene idea, hermano. Yo testificaba hace poco de este testimonio y yo testificaba que mi madre tuvo que verme en el hecho. Y ahora yo me arrepiento en gran manera de haber hecho sufrir tanto a mi madre, porque una madre quiere a sus hijos como sea que sus hijos sean. Pero así me tuvo mi mamá que aguantar. Llegó el tiempo, hermanos, que así vivimos. Mi mamá me aceptó, no me aceptó, me recibió en su casa y ya nunca más me dijo nada. Ella me aguantó berrinches, borracheras. Quiero decirles que me fui a trabajar a San Salvador y era tanta la tristeza que yo tenía porque en mis adentros yo decía, yo estoy haciendo sufrir a mi madre. Y era tanta la tristeza que a mí me daba por hacer sufrir a mi madre que yo cuando salía con el permiso, porque si hay alguien que trabajó en San Salvador de oficios domésticos, sabemos que dan permiso cada 15 días y todo eso, al mes a veces, ajá. Y quiero decirles, hermanos, que cuando yo salía con permiso, yo pasaba, hermanos, por el parque, un parque que estaba ahí cerca de San Salvador. Y yo, hermanos, siempre me llamó la atención, es que el enemigo a mí me quiso arrastrar como
no sé, él quiso hacer muchas cosas conmigo, pero Dios nunca le permitió también que me arrastrara tanto, porque siempre había algo que me guardaba, me cuidaba, porque yo estuve a punto, hermanos, de caer en la drogadicción, pero en de esos que andan perdidos en la droga, de los que andan oliendo pega. Yo pasaba a visitar a esos muchachos y yo pasaba con la idea de quedarme a vivir con ellos ahí. Y decía yo, este fin de semana que salga de San Salvador, decía yo me voy a pasar ahí me voy a quedar con ellos. Y yo ya no quiero que mi mamá sepa nada de mí. Dije, prefiero que mi madre, no sé, me dé por perdida, no sé, le decía yo en mi mente. Y ya no quiero regresar, decía yo, me voy a meter aquí con ellos. Pero hermanos, cuando yo llegaba y miraba aquella condición de aquellos hombres que andaban perdidos, empezaba yo y decía, no, pero es que yo tampoco puedo estar así, decía yo. Pero los pensamientos me llegaban, pero con la misma también se iban. Era Dios que no permitía que yo llegara tan bajo. Y quiero decirles, hermanos, que así pasé bastante tiempo con esos pensamientos. La tristeza me hacía tomar alcohol, la tristeza me hizo probar la marihuana, la tristeza me hizo probar la cocaína y todo tipo de droga, hermanos. Quiero decirles que llegó el tiempo en que tengo una hermana, hermanos, que por problemas en el hogar se fue para Estados Unidos. Y yo, hermanos, yo le dije a ella que me echara la mano, que yo me quería ir para allá. Pero lo que yo estaba viendo era ver cómo me desaparecía del hogar. Yo quería liberarme y allí en la casa no podía. Siempre le tuve respeto a mi madre. Cuando estuve con mi madre, nunca me declaré en los sentimientos, así que me transformara, porque yo me llegué a transformar. Me llegué a transformar en una manera que si usted viera la foto, usted no lo creyera. Le pedí ayuda a mi hermana y mi hermana aceptó y me llevó para Estados Unidos. La muchacha con la que vivía en la casa se quedó ahí. Le dije, al año te voy a mandar a traer. Le digo, voy a trabajar y te voy a ayudar y te vas a ir. Y ella se quedó allí esperando, porque cuando yo llegué a Estados Unidos a los 3 meses, encontré otra persona por allá y la que quedó en la casa ahí quedó olvidada. Ya no tuve ni comunicación con ella. Quiero decirles, hermanos, que cuando yo llegué a Estados Unidos, hermanos, ahí fue la perdición de mi vida. Ahí me sentí libre, ahí me sentí ya con las alas abiertas. Aquí en El Salvador no me cortaba el cabello. En El Salvador todavía usaba ropa de mujer. Cuando llego a Estados Unidos y rápido encontré trabajo. Y lo primero que hice cuando agarré dinero fue irme a una tienda que se llama, le dicen allá mall, lo que le llaman aquí Metrocentro y todo eso, tiendas grandes. Y cuando yo veo en esas tiendas, amados hermanos, yo veo la chulada de ropa de hombre, chulada de zapatos, chulada de cinturones, chulada de relojes, de cadena. Y yo me volvía loca mirando la ropa, como pues me llamaba la atención todo eso. Entonces vine, hermanos, y dije, aquí llegó, aquí estamos en donde yo quiero estar, decía yo. Y empiezo, hermanos, empecé a comprar el primer sueldo que me dieron de mi trabajo. Me lo gasté en pantalones, zapatos, en todo lo que era un vestuario varonil. Hasta compré boxers y me transformé de tal manera, hermanos, que no tiene idea. Pues llego, hermanos, al salón de belleza y empiezo yo, hermanos, a cortarme el cabello. En ese tiempo yo recuerdo que había no sé, yo creo que muchos conocen, un mentado Daddy Yankee. Estaba de moda ese artista en ese tiempo, la música de él.
y un corte de cabello satánico que tenía ese muchacho, que yo me acuerdo que todos allá en Estados Unidos, lo que eran hispanos, todos traían ese corte de cabello. Pues yo también me hice el corte de cabello de estilo Daddy Yankee. Entonces, y me acuerdo, hermanos, que me cambié de ropa, me transformé de tal manera que ahí sí ya estaba feliz el diablo, porque ya había logrado un poco de lo que quería hacer conmigo. Me cambié de ropa, me cambié de nombre y empecé, hermanos, a conocer a una muchacha y empezamos a salir con la muchacha, recién llegada a Estados Unidos. Y bueno, esa muchacha era una mexicana y me dice, bueno, me dice, como tú eres hombre, tú dices que eres hombre, me dice, te vamos a cambiar el nombre, me dice. Entonces ya no te va, yo todavía usaba mi nombre original, que era Marlene, que es Marlene. Pero me dice, y si tú te sientes hombre y te crees hombre, me dice, te vamos a cambiar el nombre, me dice. Entonces, y me dice, va, hay que buscarte un nombre, me dice, que te guste. Te voy a poner así, asá, me dice, me dio un nombre todo feo. No, le dije, yo no me quiero llamar así, le dije, yo me quiero llamar Andy Ruiz, le dije. Y mira, hermanos, quiero decirles que ese nombre se hizo tan famoso en Estados Unidos. Se hizo tan famoso ese nombre que cuando Andy Ruiz llegaba a una disco, todas las mujeres se volvían locas, porque parecía un hombre. No, yo no parecía mujer para nada. Fíjese que el enemigo es bien astuto. Yo, hermano, si usted me hubiese visto, yo no sé, ni yo puedo creer a dónde se metieron mis senos, a dónde se fueron mis caderas, yo no sé a dónde. Todo eso el enemigo me lo robó. Me robó los pechos, las caderas. La voz no me la pudo cambiar el cochino. Fíjese, cuando yo llegaba a una tienda, hermanos, y yo a veces me llegaban, no, nunca la fingí tampoco. Siempre yo dije, yo a mi voz así es, y yo algo que siempre también dije, que yo a las mujeres no las iba a engañar. Las mujeres se equivocaban conmigo, porque si ellas me miraban, ellas pensaban que estaban hablando con hombres, pero a la hora de hablar yo decía, ah, sí es mujer. Entonces, las mujeres quedan bien sorprendidas, bien admiradas. Quiero decirles que a mí, hermanos, era un martirio cuando yo no estaba, yo salía a las tiendas o a una disco. Era un martirio para mí porque al momento de usar los baños, porque allá hay un control, en Estados Unidos hay un control bien estricto, que el baño de las mujeres tiene que ser mujer y el de los varones no puede usar, un varón no puede usar el baño de una mujer, ni una mujer el baño de un hombre. Allá hay un reglamento estricto, hermano. Y quiero decirles que cuando yo entraba al baño, hermano, llegaban los de seguridad a sacarme con gran imperio, con gran coraje y sin hablarme a veces. Me llegaban a tocar la puerta y cuando yo abría, pues yo como yo sabía que era mujer, yo salía tranquila. Yo decía, son los security, decía, así se les dice ya los de seguridad, son los security, decía yo. Yo ya sabía que cuando me metía a un baño rápido me iban a ir a sacar, hermano. Entonces, y bueno, son los security, decía yo, cabal, hermanos, cuando yo abría la puerta ahí estaban los de seguridad. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Me decían. Pues aquí estoy, pues soy mujer, les decía. Ahí yo, hermanos, hasta más clarita hacía la voz para que no me fueran a regañar. Entonces ya ellos solamente se volteaban a ver entre ellos, se sonreían y salían, se iban. Ah, pues, así, hermanos, pasé bastante tiempo, hermanos, con esa vida bastante tremenda. Quiero decirles que llegué, hermanos, acá a transformarme tanto que empezó el enemigo a decirme que no era suficiente lo que yo había hecho. Me decía, si tú quieres fama, me decía, yo te puedo dar fama. Todo eso me lo decía en pensamientos. Y empezaba a decirme, mira, si tú quieres esta mujer, yo te la doy. Si tú quieres esa otra, te la doy. Quiero decirles, hermanos, que la vida, entre más tiempo iba pasando, aquello se iba incrementando, aquello se iba haciendo más grande. Aquel demonio se iba creciendo dentro de mí. Y una vez, hermanos,
llegó una persona y me dijo, si tú quieres tener fama, me dice, póngale velas a la Santa Muerte, me decía. Y ella te va a dar de todo. Era mexicana, sí, una mujer. Y me dice, si tú quieres todo, me dice, todo lo que tú quieras, tú lo vas a tener, me decía, pero tenés que hacerte, me dijo, devota de ella, me dice. ¿Y qué hay que hacer? Le digo yo, hay que comprar una Santa Muerte roja, porque esos demonios hay de todos colores, hay verdes. Si usted quiere dinero, compra una verde. Si quiere una roja, si quiere el amor, compra una roja. Si quiere, bueno, fama y todo eso. Bueno, hermanos, yo compré una mentada Santa Muerte roja y la tuve ahí, hermanos, le hice un altar y empezó a decirme la señora qué tenía que hacer para que yo pudiera tener la fama, el dinero, la fortuna, todo. Entonces, sí, y quiero decirles, hermanos, que el enemigo, como le decía yo hace unos días, el día domingo estuve testificando, el enemigo es bastante astuto. Él, él le hace pensar que sí, lo que le está pidiendo a usted, se lo da, se lo hace pensar. Entonces yo sé que los ídolos no tienen poder, porque la palabra de Dios dice que los ídolos no tienen poder, pero el demonio está mirando lo que usted está haciendo y él sí le puede hacer que esas cosas le hagan un milagro. Y quiero decirles, hermanos, que ese día que yo le prendí la primera vela a la Santa Muerte, yo le dije, sí, es verdad que tú tienes poder, me vas a poner una mujer, le digo. Y exactamente el siguiente día en la mañana, ahí estaba la mujer en la puerta. Y era una amiga, pero yo ya había mirado también que esa amiga, como que le gustaba el medio ambiente ese. Y, y yo la veo y le digo, pásate. La hice pasar para adentro y empezó ahí, hermanos, a ver aquella comunión. Entonces ahí yo creí que sí, que la Santa Muerte tenía poder. Ajá. Y bueno, después de eso, hermanos, 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 con $125 es imposible obtener un carro en Estados Unidos. Es bastante imposible obtener un carro con $125. Por lo mínimo que usted tiene que tener son de $2,000 en adelante para tener un carro, para como le dicen aquí, le dicen la prima, allá le dicen el down payment. Para el down payment, por lo menos usted tiene que tener $2,000 para que le puedan dar un carro en un dealer allá en Estados Unidos. Y como yo ya le había pedido carro, dinero y mujer a la Santa Muerte, quiero decirles que se me presentó un muchacho con un carro bien bonito. Y le dije yo, qué bonito tu carro. Sí, me dice, con $125 me lo dieron en tal dealer, me dice. ¿En serio? Le digo, sí, es verdad. Y dije yo, voy a ver si es cierto, dije yo así. Y bien me acuerdo que tenía $125 guardados y los agarré y me fui para el dichoso dealer. Y cabal, hermanos, cuando yo llego, mire, me dice el muchacho, llévate el carro, me dice yo, y me das la primera letra, me dice, el mes que viene. Y con $125, sí, $125. Y mire, hermano, nunca en Estados Unidos pasa eso. Eso era pura obra del enemigo. Y me dieron el carro. Lo que quiero decirles, hermanos, que en ese mismo carro, la mujer esa que llegó en la mañana a presentarse, en ese mismo carro, un día pero yo ya le había hecho la promesa a ella que si me daba el carro y la mujer y el dinero, que yo pues la iba a adorar a ella y que le iba a prender velas a las 12 de la noche los días martes. Yo eso pues, cuando ya tenía la mujer y el carro, hermano, yo se me olvidó de la promesa que le había hecho.
Y como yo de contenta, yo me fui y le dije a la muchacha, vamos, nos vamos a ir a comer afuera, le dije yo, sí, a un restaurante. Y quiero decirles, hermanos, yo sé que si mi hermana Morena me está escuchando, ella fue testiga de ese gran accidente que yo tuve. La muchacha terminó sin dientes, ¿sí? Y yo, hermanos, fui a parar a un hospital. Salí como, no sé si muchos han visto eso, esa caricatura que le dicen la Pantera Rosa cuando anda toda vendada. Mire, hermanos, en ese carro yo subí a la muchacha y nos fuimos, pero como ya había pasado, ya estábamos a jueves, pasó el martes y yo no le prendí la dichosa vela a la mujer esa. Y mire, hermanos, llegó el jueves y le digo, vámonos. Y fuimos, íbamos llegando, hermanos, quizás no había corrido ni 15 minutos cuando un carrito se me atravesó, hermanos. Y fui, hermanos, a quedar con las llantas para arriba del gran accidente que tuve. La muchacha, no sé, quizás del impacto que llevó, se le quebraron los dientes. Y a mí, hermanos, los pies toda dolorida del cuello. Quedamos con las llantas para arriba. Ahí llegó la ambulancia, los bomberos, y llegaron a sacarme, hermanos. No podían sacarme porque era el carro quedó inservible. El carro no funcionó para nada. Y yo lo que quiero decirles es esto, hermanos, que ese carro, hermanos, ese carro no hubo nadie en quien lo reclamara. Yo lo estaba pagando, pero ese carro no apareció, el dueño del dealer no se hizo responsable, no hizo nada. Yo quiero decirles que ese carro yo pensé que sí me lo había dado directamente el enemigo porque no apareció dueño de ese carro. El dueño del dealer nunca lo reclamó. Y la muchacha pues quedó toda vendada y yo igual. Y así, hermanos, sucedió esa experiencia. Y pasó eso, hermano, ese accidente. Y entonces me dice la viejita, le dije, mire, le digo, casi me mato en ese carro, le dije yo, a la viejita que me había recomendado la Santa Muerte. Y me dice, y le digo yo, esa Santa Muerte, le dije yo, casi me mata, le dije yo. Es que quizás no hiciste lo que yo te dije, me dijo, que cuando tú le prometes algo le tienes que poner una vela, me dice, le tienes que cumplir la promesa que le has hecho. Entonces, y bueno, quedé miedosa, hermano. Y quedé así como dije, no, me dijo, pero si te llegas a retirar de ella, me dijo, también te va a matar, me dijo. Eso como que me había atrapado, pues ella me había bloqueado, no me quería dejar ni salir, ni que yo le dejara de poner las velas. Bueno, hermanos, quiero decirles que así pasó bastante tiempo, hermanos, entre poniéndole velas a la muerte, entre haciéndole promesas, entre hablando con mujeres, entre teniendo así como contacto con ellas. Y llegó un tiempo, hermanos, en que me llegué a hundir tanto en el pecado que yo llegué, uno, hermano, sabe que ante la presencia de Dios uno está mal. Yo sentía, hermanos, que dentro de mis adentros, yo sentía un vacío, sentía una tristeza, sentía una desesperación y sentía que le estaba fallando al Señor. Pero no podía salir también, hermanos, de esa vida. Y cada vez, hermanos, que yo decidía alejarme de esa vida, llegaba, hermanos, algo más grande. Cada vez que yo decía, yo no voy a buscar más, yo no voy a fijarme más en ninguna mujer. Quiero decirles que cada vez que yo tomaba la decisión de alejarme del pecado, de la vida desagradable que yo tenía, porque yo sabía que estaba desagradando a Dios y estaba desagradando a mi familia, a mi madre. Mi mamá sufría conmigo porque yo era peor que un hombre. Yo me salía a las cantinas a las 2, 3 de la mañana, tomando, drogándome con mujeres. Por misericordia, hermanos, yo no me mató el Señor en Estados Unidos. Por misericordia, porque eran 2 de la mañana y yo como que era loca en una camioneta. A las 2, 3 de la mañana cuando cerraban los nightclubs de allá,
Salíamos todavía bien borrachos de ahí, salíamos a buscar más lugares donde estuvieran abiertos para seguir la parranda. Ahí lo que hacíamos para seguir la parranda, lo que hacíamos era meternos cocaína para que se nos bajara la borrachera y seguir en el ambiente. Por pura misericordia estoy hablando estas palabras, porque la misericordia de Dios no me dejó. Gloria a Dios. Y quiero decirles, hermanos, que ese día, como le decía, cada vez que yo decidía alejarme del pecado, llegaba una oferta más grande todavía. Una mujer más mejor que la que tenía. Entonces, y de buena posición. Y llegaba el pensamiento a mi vida y me decía, mira, me decía, si tú quieres el pensamiento, si tú quieres, yo la miraba a esa mujer y empezaba aquel pensamiento a hablarme y me decía, si tú quieres yo te la doy, o si quieres aquella o la otra y esta, escoge, me decía. Y entonces yo decía, bueno, yo trataba y luchaba por no poner la mirada en aquella persona, porque yo sabía que estaba mal, pero era más grande la fuerza satánica que había dentro de mí. Y me hacía siempre, hermanos, caía yo, hermanos, a esa red. Yo me consideraba, usted ha mirado las arañitas cuando tejen y hacen así una telita de araña y cae el insecto ahí. Ese insecto lucha por salir de ese lugar y no puede hasta que se lo harta la araña. Así me sentía yo, hermanos, como un insecto enredado en esa tela de araña, que solamente el Señor me pudo librar de esas garras del enemigo. Solo Él. Y quiero decirles que cuando yo decidí alejarme, era cuando llegaba la oferta más grande. Me presentó una mujer de buen parecer, de dinero, y pues Andy ya se había hecho famoso en Estados Unidos. Y esa mujer me decía, eres guapo, eres bien bonito, las mujeres se te rinden a tus pies. Tienes bastante carácter, porque mira, hermanos, a mí el diablo me había dado una labia que yo, la mujer que me gustaba, a mí no se me iba, porque tenía una labia quizás, no sé, quizás mejor que la de un hombre, yo digo. Porque mire, yo las endulzaba con flores, detalles, con detalles, yo las endulzaba a ellas. Y quiero decirles, hermanos, que esa muchacha me decía, mira, yo te amo, yo quiero que tú seas para mí, yo quiero que seas un verdadero hombre. Y empezó aquella mujer a ser usada también por el enemigo, sí, porque uno, hermanos, fuera del mundo, hermanos, uno es víctima del enemigo. Sí, aquí solamente el poder de Dios, pero uno fuera, hermanos, el enemigo está como león rugiente, queriéndonos devorar. Pero quiero decirles que ella me decía muchas veces, me dijo que me operara. Me dice, quítate todo lo que tienes, porque esto te hace sentir, se te mira mal. Por eso, dice, te identificas que eres mujer, de ahí tu carácter y todo, tú estás bien bonito. Pero eso te dilata, me decía ella. Te traiciona. Entonces, hermanos, quiero decirles que aquello se me fue metiendo a la cabeza. Y lo que ella quería era que yo me operara todo, de todo, que yo me volviera completamente un hombre. Sí. Pero gracias a Dios, hermanos, que el ángel de Jehová siempre está ahí. Una muchacha que era mi amiga, yo le contaba todo a ella. Y esa muchacha, Dios la bendiga donde quiera que esté esa mujer. Esa mujer, hermanos, me dio unas palabras y me dijo, no hagas eso, porque te vas a arrepentir un día. Y sí, hermanos, me hubiera arrepentido mucho. Porque hoy que
los ojos han sido abiertos, mis ojos espirituales han sido abiertos. Reconozco, hermanos, que estaba en un tremendo error, pero la misericordia de Dios estuvo conmigo y me cambió los pensamientos. Me sacó ese pensamiento de quererme transformar en un verdadero hombre, porque ella quería que yo me operara, quería quitarme mis senos. Y mire, hermanos, en una ocasión me voy a la clínica del mentado cirujano. Me cobraba $13,000 por hacerme la operación, de todo, por transformarme. Pero cuando la muchacha miró que la cosa iba seria, me dice, yo sé que te vas a arrepentir, pero ahí te dejo a tu criterio. Y mire, una vez durmiendo, hermanos, yo tuve un sueño y yo me miraba, es que el ángel de Jehová, hermanos, el propósito de Dios era que yo un día iba a estar parada en este lugar testificando que tenemos un Dios que todo lo puede. Yo tuve un sueño y yo miraba un río bien lindo, unas aguas cristalinas bien bonitas, y yo miraba, hermanos, que yo caminaba sobre ese río, que yo caminaba dentro del río y el agua me llegaba hasta la cintura. Y yo miraba que cuando yo caminaba más adentro del río, subía hasta un humito bien bonito. Y yo sentía algo en mi corazón en el sueño tan lindo. Era la presencia de Dios que yo sentí en ese momento, hermanos, en ese sueño. Y cuando yo despierto, yo me desperté llorando y decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Cambia mi vida, Señor. Y yo recuerdo, hermanos, que ese día yo me hinqué, yo agarré una silla y me puse a llorarle al Señor y le dije, Señor, ayúdame. Yo no puedo yo sola, pero yo sé que tú eres poderoso, tú me puedes cambiar. Yo no quiero esta vida, Señor, yo sufro en esta vida. Y quiero decirles, hermanos, que ese pensamiento por la misericordia de Dios salió de mi cabeza. Y no permitió el Rey de Gloria que yo me operara. Bendito sea Dios. Y bueno, hermanos, quiero decirles que cuando esa muchacha que le digo que me decía que me operara, esa mujer, hermanos, se metió tanto en mi vida que yo me volví loca por ella. Me volvía bastante mal. Por ella, hermanos, por esa mujer, casi me matan. Por esa mujer casi me matan saliendo de una disco. Nos habíamos ido los fines de semana allá en Estados Unidos. Regularmente uno trabaja de lunes a viernes y el sábado y domingo son para disfrutarlos, dice uno. Son para disfrutarlos. Y quiero decirles, hermanos, que ese día yo me fui para la disco con la muchacha. Y como yo era bastante celosa, yo miraba que la muchacha empezó como a coquetearle a los muchachos que estaban en la disco. Y yo andaba tomada. Me acuerdo yo, hermanos, que agarré la cerveza que yo tenía en la mano. Me acuerdo que la agarré y la estrellé así. Yo no se la estrellé a ella, sí la estrellé así, le cayó casi por los pies. Eran celos satánicos que yo tenía. Entonces, como le digo, yo parecía hombre. Cuando los hombres miraron que yo hice eso, yo tiré la cerveza y salí para afuera. Yo no sabía que me iban siguiendo. Y cuando yo salgo afuera, hermanos, 5 hombres venían siguiéndome. Y solo esperaron que yo saliera de la disco y me cayeron encima. Empezaron a golpearme. Y yo solamente recuerdo que yo me tiré del golpe que ellos me dieron, primer golpe que ellos me dieron, me tiraron al piso. Cuando yo caigo al piso, hermanos, yo lo único que hice fue taparme la cara. Y me caían golpes, hermanos, por todos lados. Me pegaron golpes en mi espalda, mi cabeza. La cabeza me quedó llena de no sé cómo, ¿cómo se dice? Chindondos. Y golpes, golpes alterados. La nariz me la desangraron. Me desangraron mi nariz.
me pegaban patadas en mis sentidos. Y al último, hermanos, uno de ellos, eso me lo contó una persona que estaba ahí, yo no la conozco, ella miró. Y cuando llegó, iba a sacar una navaja a uno de ellos. Le digo, eran 5 hombres golpeándome, patadas, de todo, trompones, y yo solamente me tapaba. Y yo lo único que decía, me voy a tapar la cara para que no me golpeen. Pero siempre, hermanos, siempre me alcanzaron los golpes. Y quiero decirles, hermanos, que cuando estaban a lo más y mejor de golpearme, yo escuché una voz que dijo, ya no le peguen, déjenla. Y yo abrí los ojos, hermanos. Y cuando yo abrí los ojos estaba un ancianito. Yo digo que era el ángel de Jehová cuidándome. Yo siento que fue el ángel de Jehová. Y yo abrí los ojos, hermanos. Y yo miré al ancianito. Y cuando yo escuché la voz que él dijo, déjenla, yo miré que aquellos hombres se desparcieron, se escondieron, se fueron y me dejaron sola. Cuando yo me levanté, hermanos, cuando yo me levanté, yo buscaba al ancianito. Yo no lo miré. No lo miré. Yo no reconocía a nadie según los golpes que me habían dado. Me levanté como desorientada, llorando. Y yo dije en mi mente, todo lo que me pasa por andar en esta vida inmunda, todo lo que tengo que sufrir, yo decía que Dios a mí no me amaba. Yo decía, el Señor no me quiere, ¿por qué tengo que sufrir así? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo recuerdo, hermanos, que esa noche me llama mi hermana por teléfono. Esa noche mi hermana se levantó angustiada. Yo me di cuenta después. Me llamaron, esa misma noche me llamó mi mamá y me dice, hija, ¿a dónde estás? Le digo, aquí estoy en la casa, mamá, le digo. Pero yo escucho ruido, me dice. Sí, mami, le digo yo, pero son los vecinos. Pero eran mentiras, yo estaba aguantando golpes fuera de esa disco. Y me dice, hija, ¿estás bien? Le digo, sí, mamá, estoy bien. Esa noche mi hermana, la llamada se debió a un sueño que mi hermana tuvo en esa noche. Le dice mi mamá, yo siento que mi hermana está en peligro. Yo siento una angustia, le dice. Y yo no sé si ella está en la casa, porque como mi hermana sabía en la vida que yo andaba. Y entonces a eso se debió la llamada. Y mi hermana tenía razón. Ella estaba presintiendo lo que yo estaba viviendo. El Señor se lo mostró en un sueño. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. El Señor no permitió a esos 5 hombres que me mataran, amados hermanos. Y quiero decirles que yo seguí, hermanos, a pesar de todo lo que me pasaba. Le digo que eran grandes las cadenas. Yo no podía salir. Yo seguía poniéndole las velas a la Santa Muerte. Seguía teniendo el altar en mi casa. Entonces, llegó esa mujer a separarse del hogar. Esa mujer por la que casi me matan. Se llegó a separar del hogar. Y empecé yo, hermanos, a querer. El enemigo me decía que yo todo lo iba a poder si yo estudiaba las ciencias ocultas. Y me decía que estudiara. Estuve a punto, hermanos, de hacer pacto con el diablo por querer tener más de lo que tenía. Y empecé, hermanos, a leer un libro bastante fuerte. Yo lo que quería era que todo lo que yo quería, que todo lo que yo quería lo quería tener, pero
de esa manera. Y empecé a leer aquel libro, hermanos, bastante fuerte. Y empecé, hermanos, a leer. Llegué como a la 1 de la mañana leyendo el libro. Había leído cosas graves, cosas grandes. Ese libro me decía que si yo quería tener fama, que si quería tener fortuna, que si quería tener todo lo que yo quisiera, que tenía que hacer un pacto con el enemigo, que el Señor lo reprenda en el nombre del Señor. Y me decía que escribiera una carta. Lo que yo le voy a decir lo que leí en ese libro, en un día. Decía que si yo quería tener todo lo que yo quisiera, que tenía que escribir en una carta con mi nombre. Tenía que poner fecha y todo. Tenía que renunciar a todo lo que era de Dios. Tenía que escribir todo lo que yo quisiera en esa carta. Si yo quería mujer, ahí tenía que ponerlo en esa carta. Dinero, tenía que ponerlo ahí en esa carta. Entonces, a medida yo iba leyendo, era más fuerte lo que yo iba encontrando. Después de terminar de escribir la carta, me decía que esa carta tenía que llevarla a las 12 de la noche a un cementerio. Y que si el enemigo aceptaba la carta, a los 3 días yo iba a llegar y iba a buscar la carta donde la había dejado. Si la carta estaba, era que el enemigo no me la había aceptado porque hacía falta cumplir con otras reglas. Tenía que poner algo más. Y si la carta no estaba, era porque el enemigo ya había aceptado lo que yo le había pedido. Y de esa manera se iba a hacer el pacto con él. Pero eso solamente lo leí, no lo hice. Pero quiero decirles que llegué a la 1 de la mañana leyendo ese libro. Entre más leía aquel libro, más fuerte eran las cosas que se leían. Entonces quiero decirles, hermanos, que me cansé de leer el libro y dije, yo ya me voy a acostar. Pero cuando yo terminé de leer ese libro, yo me sentía como hueca de mi cabeza. Yo sentía algo raro dentro de mí, pero yo di la vuelta. En un momento me sentí como fuera de sí. Entonces yo apagué las luces, dije, yo ya no quiero seguir con esto. Y apagué las luces del cuarto donde yo estaba. Y cuando yo iba llegando a mi cama, yo di la espalda así para acostarme. Y voy viendo así, las luces estaban prendidas. Entonces ahí empecé a sentir aquel miedo y se me empezó a enchinar el cuerpo. Y también tenía un perrito, que ese perrito yo lo mantenía encerradito. Ya cuando me iba a acostar a dormir, yo lo metía en un cuartito a él solo. Entonces yo dije, bueno, me regresé y volví a apagar las luces. Me extrañó, dije, bueno, si yo ya había apagado estas luces, ¿por qué se vuelven a prender? ¿Por qué se prendieron? Pero yo dije también, a lo mejor tuve la intención de apagarlas y no lo hice. Y bueno, regreso, las apago y cuando voy llegando nuevamente a la cama, ahí veo que iba saliendo aquel perrito. Entonces ahí dije yo, no hombre, dije yo, esto ya no me está pareciendo bien, dije yo así. Y ahí me cayó, hermanos, en la mente, dije, no, yo no voy a seguir leyendo este libro porque esto está muy fuerte, dije yo. Y imagínense, hermanos, si solamente se me prendieron las luces solas, se me salió el perro el solo, y dije yo, no hombre, si sigo leyendo esto, me va a salir un demonio, dije yo, y me voy a volver loca. Entonces no me gustó eso, hermanos, y ya no quise seguir con esa locura. Entonces, y luego, hermanos, seguí con la Santa Muerte. Dije yo, no, mejor me voy a quedar con la Santa Muerte. Con la Santa Muerte, pues, no pasa mucho. Y así seguí, hermanos, sirviéndole yo, a ese ídolo. Me hice idólatra. Y quiero decirles, hermanos, que en ese tiempo que yo me hice famosa en Estados Unidos,
toda la gente que me conocía me decían, yo creo, decía, que tú has hecho pacto con el diablo. Decía, yo no lo había hecho, hermano. Lo que pasa es de que el enemigo el enemigo le pone cosas a usted grandes. Fíjese, los hombres a mí me tenían envidia porque me miraban mujeres elegantes, me miraban que yo traía carros y que me perseguían las mujeres. Entonces yo fui provocando como un celo en ellos. Me tenían envidia. Yo me burlaba de los hombres cuando yo decía, pobrecitos los hombres, ellos que son hombres no pueden tener lo que yo tengo, decía yo. Y me burlaba de los hombres. Entonces, y sí, hermano, yo quiero decirles que la verdad, pasé bastante tiempo perdida en delitos y pecados. Yo tuve 8 hogares satánicos. 8 hogares por todos. 8 mujeres con hogar, aparte las de fuera. Pero con las que marcaron una historia fueron 8 mujeres. Y las 8 mujeres se volvieron locas por mí. Y yo también por ellas. Y por las 8 mujeres también casi me mata el enemigo, porque cuando llegaban, se iban por ciertos motivos, empezaban la decepción, empezaba la tristeza, empezaba a aquella persona a consumir droga, empezaba aquella persona a quererse quitar la vida. Muchas veces me quise ahorcar, otras veces tomé veneno, pero no me hizo nada, el veneno o el poder de Dios no le permitió. Pero quiero decirles que muchas veces, hermanos, quise intentar quitarme la vida. Y así, hermanos, pasé bastante tiempo en esa vida inmunda. Esa fue la vida en Estados Unidos. Después, hermanos, un día manejando en Estados Unidos es un delito manejar sin licencia. Quiero decirles que un día manejando me para un policía porque no traía licencia. Allá le checan a usted el récord por medio de la placa. Y quiero decirles que a mí se me había vencido la licencia y no traía licencia, y es delito manejar sin licencia. Quiero decirles, hermanos, que por esa infracción me llevaron a la cárcel. Y llego a la cárcel, hermanos, y como debía ahí unos tickets, me salió ahí en el récord que yo tenía un problema anteriormente de lejos, y ese problema era digno de deportación. Entonces llegué a la cárcel y empecé yo a clamarle a la Santa Muerte que me sacara de la cárcel. Empecé a bajar todos los santos satánicos para que me ayudaran a salir de la cárcel. Y cabal, hermanos, mire, yo ya estaba, hermanos, en proceso de deportación. Yo ya me había despedido de mi madre por teléfono, de mi familia de allá de Estados Unidos. Ya les había encargado mi departamento, ya les había encargado todas mis cosas. Yo les dije, vendan tal cosa, vendan aquí, vendan allá. Y yo ya me había despedido de toda mi familia. Y ya le había hablado a Migración también que me llevaran ropa porque me iban a deportar un día lunes. Y quiero decirles, hermanos, que ese día me llevaron a firmar la deportación y la firmé. Entonces, vengo yo y le dije yo a la Santa Muerte, y si tú eres poderosa como dices, ¿por qué no me has sacado? ¿Por qué no me sacas de aquí? Y empiezo a hacerle promesas a la Santa Muerte. Y le digo, si tú me sacas de aquí, yo te prometo que yo me voy a tatuar tu nombre. Y me lo voy a poner, le dije, en mi brazo. Y mire, hermanos, si más tardé en decir eso, hermanos, en hacer aquella promesa, que en la tarde, eso lo hice como a las 9 de la mañana, en la tarde como a las 5 de la tarde, llega una oficial de migración y me dice, Marlene, le dije sí, me dice, vas para tu casa, me dice. Y le digo yo, ¿para dónde? ¿Para la de acá o para la del Salvador? No, me dice, para la de aquí.
Entonces yo, hermano, yo brincaba de contenta. Yo le daba gracias a la Santa Muerte por lo que había hecho, decía yo. Y mi hermano, me salgo contenta. Una gran sorpresa para mi hermana, mi mamá, porque yo ya les había dicho que yo venía para acá, para El Salvador. Y le llamo yo a mi madre y les digo, mamá, le digo, dígale a Morena, así se llama mi hermana, dígale a Morena que venga, le digo yo, que me venga a recoger porque ya estoy libre. Y me dice, si ya a nosotros hasta nos pidieron, me dice, ropa para que te fuéramos a dejar. Le dije, sí, pero ya salí, le digo. Hermanos, y mire, quiero decirles que es que el diablo es bien astuto. Salgo, hermanos, de la cárcel, y yo dije, bueno, la Santa Muerte es buena porque me sacó de la cárcel. Y llego y lo primero que hice, hermano, me llegó a recoger mi hermana, me pasó por un restaurante que comiera, porque cuando yo caía en la cárcel yo no había comido nada porque la comida de ahí no me gustaba. Salí con hambre, salí toda pálida porque ahí en esas cárceles lo encierran a uno como en un congelador. Y salí bien pálida de tanto frío, de hambre y todo. Y me dice mi hermana, vamos a pasar por el restaurante y comes y te vas a descansar. Y sí, le dije, fuimos, hermanos, para la casa. Lo primero que hice fue comprar un 12 de cerveza y empecé a tomarme las cervezas y empecé a llamarle a un muchacho, un amigo mío que hacía tatuajes. Y le dije, bueno, le dije yo, fíjate que hice esto y ahora voy a cumplirle. Así que ahora marcar ahí, le digo yo, el nombre de la Santa Muerte. Y mira, hermanos, el error tan grande que cometí, me puse el nombre de la Santa Muerte en mi mano derecha. Y ahí lo tengo, hermanos, pero como decía yo el domingo, yo sé que esa marca, la sangre de Cristo, me ha perdonado todo pecado que yo hacía. En el nombre del Señor, yo sé que el Señor me ha limpiado. Porque cuando llegamos con un corazón contrito y humillado, el Señor dice que no desprecia. Aleluya. Así, hermanos, que me tatué ese nombre. Y hermanos, seguí la vida inmunda, seguí corriendo, siguió el tiempo, hermanos, pasando, seguí hundiéndome en el pecado, seguí, hermanos, entre decepciones, vicio, droga, todo. Estuve también a punto de por amor al dinero. Mujeres, hermanos, me dijo un día mi hermana, tú ya cruzaste todas las fronteras, dice, ya tuviste mexicanas, colombianas, brasileñas, de todo, dice, solo te hace falta la de allá, de Canadá, me dice. Entonces, hermanos, quiero decirles que mi vida fue bastante terrible. Fueron 42 años de lesbianismo que yo no podía salir de esa vida. A mí solamente el poder de Jesucristo me libertó. Él es el que rompió esas cadenas, amados hermanos. Él fue el que me libertó de esas garras del enemigo. Desde bien pequeña, hermanos, amados hermanos, yo fui, mi vida la tomó el enemigo y me devanó como él quiso. Y quiero decirles, hermanos, que así pasó bastante tiempo. También he olvidado decirles también que en ese mismo tiempo, cuando yo estaba chiquita, yo también fui violada por un demonio. Se me presentó un demonio en forma de hombre, pero era bastante fuerte ese demonio. Y quiero decirles, hermanos, que yo ese sueño que tuve lo sentí tan real. Yo sentí tan real ese sueño que me desperté bien angustiada, porque yo sentí que mi vida cambió bastante después de eso. Y quiero decirles que a medida, hermanos, yo iba pasando esa vida de lesbianismo, de tristeza, de soledad y de todo, ese demonio también me atormentaba. Me daban pesadillas. Y esas pesadillas a veces, hermanos, yo no sé, yo no puedo entender si eran pesadillas, si eran sueños,
o si era algo sobrenatural, porque en algunas ocasiones, hermanos, yo oía a mi familia hablando cuando yo estaba sufriendo las pesadillas. Por eso yo no entiendo si eso era algo sobrenatural, si era sueño, si era pesadilla, no sé cómo llamarle a eso. Porque a veces estaba sufriendo las pesadillas y yo escuchaba a los niños que andaban jugando, o a mi madre. Yo le decía, mami, ¿qué estaba haciendo usted hace ratito cuando yo estaba acostada? No, pues estaba haciendo esto y esto, y era lo mismo que yo había escuchado. O sea, yo siento que era algo sobrenatural. Hermanos, que esa pesadilla también me atormentó bastante tiempo. Todo el tiempo, transcurso de mi vida, de lesbianismo, también ahí estaba esa pesadilla atormentándome. Me atormentó